Hola, bienvenidos al primer vídeo de ciencia que hago. Vamos a hablar sobre la hemodinámica. La hemodinámica es una ciencia que estudia el flujo sanguíneo físicamente, es decir, con propiedades físicas. Pero antes de adentrarnos a lo que es la hemodinámica, vamos a hablar sobre las funciones del sistema circulatorio. Como muchos ya sabréis, sirve para el transporte principalmente de gases respiratorios, nutrientes, desechos, hormonas, células. Entre las células podríamos encontrar los eritrocitos, es decir, los glóbulos rojos, los leucocitos, por ejemplo, entre otros. En los dos últimos puntos, en estos, me voy a explicarlos un poco más en detalle. Una de las funciones del sistema circulatorio es generar presión. Esto quizás en nosotros no es muy evidente, tanto como en otros animales, como por ejemplo anélidos, nidarios, etc. Estos organismos usan el agua para crear su esqueleto hidrostático, un esqueleto semisólido que se mantenga gracias a la presión del agua. Pero aunque no sea evidente en nosotros, también lo utilizamos. Simplemente para mantener la consistencia de nuestros tejidos es necesaria cierta presión hidráulica. O, por ejemplo, para el ultrafiltraje de los glomérulos renales en los riñones, es necesaria una alta presión. O, por ejemplo, para la erección del pene, también es necesaria una presión hidrostática. Por otra parte, tiene la función de mantener homogéneo el calor, o relativamente homogéneo el calor en las zonas del cuerpo. Y por otra parte, también se encarga de mantener más frías de lo normal unas zonas en concreto, que son los túbulos seminíferos, ya que estos necesitan temperaturas un poco inferiores al resto del organismo para que así la generación de espermatozoides se dé óptimamente. Entre los métodos de transporte de sustancias tenemos dos fenómenos físicos básicos, que es la difusión y la convección. He empezado con este orden diciendo difusión debido a que la difusión es la más primitiva, por así decirlo, la que utilizan los organismos más primitivos, como por ejemplo protozoos, esponjas, nidarios, platihelmintos, etc. La difusión es importante en este tipo de organismos, pero tiene una limitación, y es que tan solo es eficiente en superficies muy delgadas y en distancias cortas. Por ejemplo, si aplicáramos esta fórmula, teniendo en cuenta que la F es la cantidad de gas o de metabolito desplazado por unidad de tiempo, o sea, a qué velocidad se mueve una sustancia de un punto a otro, tendríamos esta fórmula en donde la D es un coeficiente que se mide experimentalmente, suele estar tabulado, es específico para cada sustancia en un medio en concreto. El área de intercambio, que ejemplificando en esta situación, el área de intercambio sería entre el ambiente, ya sea aire o agua, y la membrana respiratoria. Membrana respiratoria o el tejido que sea. En el caso de no tener una membrana respiratoria, por ejemplo, especializada, por ejemplo, en los platihelmintos sería la piel, ¿no? Si tenemos en cuenta que este área, por ejemplo, es 30 centímetros cuadrados y he cogido la del coeficiente de difusión del oxígeno en agua, si no me equivoco, y decimos que la distancia entre este punto y este punto es de 1 centímetro, exagerado mucho,
y digo que la concentración de oxígeno en el punto 1, es decir, en el punto en donde está, es de 70 moles por litro y hasta donde tiene que ir es de 30 moles por litro, veremos que nos va a dar un resultado muy pequeño, 0,0 algo, ¿no? Pues si... O sea, esto es demasiado poco como para ser eficiente biológicamente. Por eso tan solo es... La difusión la utilizan organismos con una baja tasa metabólica. Por otra parte, si hacemos extrema la situación de desfavorable, y disminuimos la cantidad de superficie de intercambio, aumentamos la longitud entre los puntos y disminuimos la variación de concentración, es decir, el gradiente de concentración apenas va a afectar, veremos como la F, la cantidad de sustancia desplazada por unidad de tiempo, va a ser mucho menor. O sea, la difusión, que quede claro que aunque actualmente o sea, nosotros lo necesitamos en nuestra membrana pulmonar, o sea, en la superficie pulmonar, digamos que no es muy eficiente. Aún así, organismos superiores constan del proceso llamado convección, que este permite un intercambio de sustancias mucho más eficiente. Depende también de un gradiente de concentración y del flujo circundante. Este tipo de proceso es típico, por ejemplo, de anélidos, que aprovechan su propio movimiento para favorecer el flujo circundante, pero digamos que nosotros, por el hecho también de tener un sistema circulatorio, también lo utilizamos, ¿no? Nosotros refiriéndonos a mamíferos. Vale, y si pasamos de diapositiva nos adentraremos más a lo que es la hemodinámica. Vamos a iniciar definiendo qué es el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo básicamente es la cantidad de volumen de sangre que pasa en un punto en concreto del sistema circulatorio por unidad de tiempo. Quizás así dicho es un poco complejo, pero imaginaos un río, que vosotros estáis en un punto en concreto de ese río y medís cuánto volumen pasa por tiempo. O sea, quizás así os he aclarado un poco. Pero bueno, tenemos dos fórmulas diferentes, o realmente tenemos varias, pero estas son las principales para determinar cuál es el flujo sanguíneo, que es igual, que es lo mismo que Q, ¿no? En una tendríamos que saber la velocidad de la sangre y el área transversal por el vaso en el cual pasan. Es decir, si cortáramos un vaso, pues el área transversal sería la superficie del orificio que deja, ¿no? Y por otra parte, con esta fórmula lo podríamos calcular sabiendo la variación de presión. Ejemplificándolo con este dibujo, imaginemos que la presión de entrada es de 100 milímetros de mercurio y la de salida es de 80. Pues simplemente se hace la diferencia de P1 menos P2, te daría 20, entonces se colocaría en el numerador y la resistencia se calcularía mediante esta fórmula. Que esta fórmula incluye una constante que es el 8, la longitud, que es la longitud entera del vaso, nu, que es la viscosidad que está tabulada, pi, radio, el radio del vaso por el cual pasa, vemos que está elevado a la cuarta potencia, por lo tanto tendrá un efecto drástico en cuanto a resistencia. Vemos que a más radio, menos resistencia, es decir, que es inverso por el hecho de estar en el denominador. Yo os aconsejo, por ejemplo, jugar con esta fórmula, darle valores a las variables y
cambiar, por ejemplo, el radio y ver el cambio significativo que tiene en cuanto a resistencia. Una resistencia mayor va a originar que se necesite una mayor energía para que el flujo continúe. O sea, y una mayor energía se ve reflejado en una mayor frecuencia cardíaca o en una contracción más, más agresiva, por así decirlo. Por lo tanto, no nos favorece tener una resistencia alta, ¿no? Tal como hemos dicho, la resistencia depende de varios factores: la viscosidad, el radio de los vasos y la longitud. Repito que la más destacable y la que más efectos tiene es el radio de los vasos. Vale, y por si no entendéis esta fórmula, básicamente es la integración, o sea, es la mezcla de esta cambiando la R por esta R, que es lo mismo, ¿no? Ahora pasamos a explicar este dibujo. En este dibujo lo que intentan explicarnos es que dependiendo la velocidad del flujo sanguíneo, esta sangre va a adquirir una viscosidad u otra, porque si consideramos que la sangre se mueve en un régimen laminar, que luego ya explicaré en detalle lo que es, también consideramos que en el centro del vaso va a haber menos presión y más velocidad, por lo tanto las células van a tender a irse aquí, al centro. Y recordamos que la velocidad y que la viscosidad va a depender del hematocrito y las proteínas, o sea, de la concentración de células por volumen de sangre, ¿no? Si se concentran en un punto en concreto, obtendremos que en el centro de este flujo va a haber mucha más viscosidad que en la periferia, que en la periferia simplemente tendríamos plasma, es decir, la sangre pero sin células, ¿no? Por lo tanto va a variar la viscosidad de la sangre. Bueno, y ahora vamos a pasar a ver lo que quiere decir flujo laminar y flujo turbulento. El flujo laminar es aquel que se mueve de manera ordenada, por así decirlo, en la misma dirección, con la misma velocidad, etc. La misma velocidad dependiendo de la capa, claro. A medida que nos acercamos al centro, la velocidad va a ir aumentando, debido a que simplemente por el hecho de rozar contra las paredes del vaso se disminuye esta velocidad. Y en cambio, el régimen turbulento es aquel en el cual las diferentes capas de sangre no tienen una direccionalidad única, es decir, se mueven hacia donde quieren y la velocidad va a ir variando dependiendo hacia dónde se mueva, ¿no? Este régimen turbulento se suele encontrar en zonas con obstrucciones, tipo válvulas, placas escleróticas, por ejemplo, de colesterol, tal, y otras deformidades. Un método de saber si estamos ante un régimen laminar o turbulento es el famoso número de Reynolds, que cada vez se utiliza menos, pero sirve, ¿no? Vemos que en su fórmula encontramos la velocidad promedio del líquido, en este caso la sangre, el radio del vaso por el cual circula, la densidad y la viscosidad. Estas dos últimas están tabuladas. Vemos que si obtenemos un número de Reynolds superior a 2000, obtendríamos un régimen turbulento, y si es inferior a 2000, uno laminar. Por otra parte, decir en la diapositiva anterior que normalmente la sangre, cuando viaja en arteriolas, en vasos sanguíneos inferiores a 0,3 milímetros, baja su viscosidad drásticamente. Vale, y ahora vamos a analizar estas gráficas. Parecen complejas, pero para nada. Si nos centramos en el área de todo el sistema circulatorio, empezando por la aorta
disminuyendo su diámetro hasta llegar a capilares y volviendo a aumentar su diámetro hasta llegar a la vena cava para que desemboque en el corazón. Aquí está representado, ¿vale? Si nos centramos en el área, vemos que el área inicialmente en la aorta es mínima, y a medida que ésta se va ramificando, vamos aumentando el área total del conjunto, ¿eh? Y a medida que se va ramificando más, va aumentando el área hasta llegar a su máximo, que es cuando estamos en los capilares sanguíneos. Poco a poco, a medida que entramos ya en la zona de venas del sistema venoso, y van coincidiendo en puntos, ¿no? Se va desramificando, por así decirlo. Vamos disminuyendo el área hasta llegar a la vena cava, que el área también llegaría a su mínimo, al igual que en la aorta, hasta llegar al corazón. No quiere decir que llegue a cero, realmente no llega a cero, pero llega a valores muy pequeños. Por otra parte, si nos centramos en la velocidad, que es la línea azul, vemos que la velocidad máxima es en la aorta, ya que imaginaos que es cuando acaba de bombear el corazón inmediatamente en el lugar vecino, la sangre va a ir a toda velocidad, ¿no? Poco a poco va a ir cayendo a medida que nos acercamos a los capilares hasta que llega a su mínimo, que es en los propios capilares. Esta disminución drástica de la velocidad es debido a su pequeño diámetro, por lo tanto a su aumento de resistencia, como vimos anteriormente. Y digamos que esto es biológicamente necesario para que así se incremente el tiempo de intercambio de sustancias, ya que en los capilares, al ser tan delgados, es donde se da realmente el intercambio de sustancias, ya sea de gases respiratorios tipo CO2, O2, o por ejemplo de metabolitos y otros, ¿no? A medida que nos alejamos de los capilares, vemos que la velocidad va a ir aumentando hasta llegar un poco más baja que la aorta y desembocar en el corazón. Ahora centrándonos en la presión, hemos visto tres parámetros: el área, la velocidad y ahora la presión. La presión en la arteria aorta es máxima, y a medida que nos alejamos va a ir disminuyendo pasando por capilares y venas. O sea, es de esperar que en las venas, que es justo antes, llegando al corazón, sea mínimo. Porque si llega al corazón es porque necesita volver a ser bombeada, ¿no? Porque tiene poca presión, por lo tanto no podría continuar. Vemos una zona rayada, que esto simplemente indica que en estos puntos, en estos vasos sanguíneos, arterias grandes, arterias terminales y arteriolas, es donde se puede notar el efecto pulsátil del latir del corazón, ¿no? Que se puede medir en el cuello, en la muñeca, por ejemplo, lugares típicos, ¿no? Pero, por ejemplo, si te tocas un capilar o una vena o una venula, no notarías nada, no notarías este pulso. Vale, vemos que tenemos dos tipos de sistemas. Uno que es el llamado en serie y otro que es el llamado en paralelo. A medida que los animales van evolucionando, tienden a tener sistemas en paralelo debido a que disminuye su resistencia. Ahora vamos a explicar más a fondo, porque imaginaos que cada R1, cada R es la resistencia que ofrece un tejido. Imaginaos aquí intestino, hígado, páncreas, por ejemplo. Si tuviéramos los vasos sanguíneos que primero tuviera que pasar por uno, luego por otro y luego por otro, la resistencia total del sistema se mediría mediante esta fórmula. Pero si fuera en paralelo, es decir, que pasa por uno y ya irriga a los tres a la vez, se mediría mediante esta fórmula. Y si colocamos las resistencias igual,
o sea, lo mismo, el mismo valor a R1, R2 y R3 tanto aquí como aquí, veríamos que la resistencia total del sistema es inferior, bastante inferior en el sistema en paralelo. En nosotros los humanos tenemos la mayoría de órganos en paralelo, excepto el intestino y una glándula anexa, si no me equivoco. Bueno, y por último tenemos estos dos conceptos, que es la distensibilidad y la compliancia. La distensibilidad nos habla sobre la variación de volumen que hay respecto al volumen original por cada unidad de presión añadida. Explicado así es un poco difícil, pero imaginaos que tenemos un vaso sanguíneo de, de 10 centímetros cúbicos, por ejemplo, inicialmente, y que añadimos una unidad de presión respecto a la inicial, por ejemplo, y la variación de presión es de es, pasa de 100, de 10, que he dicho, 10 centímetros cúbicos, si no me equivoco, a 11 centímetros cúbicos. Eso quiere decir que ha aumentado su volumen un 10%. Pues este aumento de volumen respecto a la variación de presión es lo que nos indica la distensibilidad y se mide mediante esa fórmula. El volumen original está multiplicando el denominador, no os equivoquéis, no está en el numerador. Vale. Y esto pues te indica la capacidad de reserva de sangre de una zona en concreto del sistema circulatorio. Y por último, la compliancia nos indica algo que se expresa con las mismas con una fórmula muy similar, pero que nos indica totalmente cosas, o sea, nos indica cosas diferentes. Simplemente nos indica la cantidad de volumen que se puede almacenar por unidad de presión. No, no hay relación entre el volumen original ni nada. Y pues esto va a depender en gran medida de la medida del vaso sanguíneo y de su elasticidad. Como, como supongo que podréis deducir, en ambos casos las venas tienen más distensibilidad como más compliancia. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad de deformación mayor al ser más elásticas. Son mucho menos rígidas que las arterias, ¿no? Por lo tanto, su variación de volumen va a poder ser mayor. Y pues a más variación de volumen, más distensibilidad y más compliancia. Por ejemplo, tienen 8 veces más distensibilidad que las arterias y 24 veces más compliancia que las arterias. Por todo esto se dice que el sistema venoso es un reservorio de sangre. En cambio, el sistema arterial es un reservorio de presión. Bueno, espero que hayáis aprendido algo. Espero. Y si tenéis cualquier duda, supongo que respondo comentarios. Hasta luego.